Hola, bienvenido a las 3 del día. Yo soy Ana Álvarez Guerrero y hoy hablaremos sobre la vacunación, los protocolos cubanos y la variante Delta. Quédate con nosotros hasta el final, que hay mucho más. Cierre de este martes 10 de agosto, Cuba reportó 8.605 nuevos casos de COVID-19 y 76 fallecidos. Las cifras siguen siendo alarmantes, aun cuando en cuestión de estadísticas hay una discreta mejoría. Los territorios con más casos son Cienfuegos, La Habana y Holguín. Las noticias reflejan nuevos brotes y el aumento de casos en muchos países, no solo en Cuba. La variante Delta parece ser la culpable de este caos. Se transmite 2 y 3 veces más rápido que las anteriores, o sea, una persona contagia 2 y 3 veces a más personas que antes. En este escenario, las vacunas cubanas siguen teniendo una alta efectividad. Así lo dijeron en la mesa redonda de este martes autoridades científicas del MINSAP y Biocuba Pharma. Te propongo que busques los detalles en el resumen que ofrecemos en Cuba Debate, impacto del proceso de vacunación en Cuba y su efectividad. Así se titula. Varios científicos cubanos participaron en conferencia de prensa donde rechazaron las declaraciones de Joe Biden alegando que un país que salva con su ciencia no es un estado fallido. Allí estuvo la periodista Lisandra Fariñas, quien indagó sobre el impacto de la variante Delta en la vacunación, los nuevos protocolos y fármacos para hacerle frente a la pandemia en Cuba. Escuchemos entonces al doctor Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Las vacunas inducen una respuesta sistémica de protección mediada por anticuerpos, fundamentalmente IgG. Al principio hay otras casas de anticuerpos, pero una respuesta sistémica que es la que protege contra esa evolución de la enfermedad, la severidad, la gravedad, y lleva los daños orgánicos que se conocen de la enfermedad. Pero el virus entra por la nasofaringe y coloniza la mucosa nasal, y las vacunas administradas por la ruta intramuscular no tienen la misma capacidad de inducir niveles de respuesta a nivel de mucosa como se inducen a nivel sistémico. Es decir, inducen también respuesta a nivel de mucosa, pero es mucho mayor los niveles de respuesta sistémica que se inducen que los niveles a nivel de mucosa. Entonces, ocurre la colonización, ocurre la transmisión de la enfermedad, ocurre la infección, y se ha publicado ya en el mundo, es decir, personas vacunadas que se infectan con el virus, con las altas cargas virales que tú mencionabas, hasta 1.200 veces más que las cepas anteriores, y que la capacidad de una persona infectarse está directamente relacionada precisamente con la carga viral. Es decir, antes tú necesitabas más de media hora, 45 minutos de contacto directo con una persona para contagiarte, por la carga viral que era necesaria para contagiarse. Ahora esos tiempos disminuyen, y personas que no tienen síntomas pero tienen una alta carga viral pueden transmitir la enfermedad, porque lo que hace falta para transmitir, para contagiar, es precisamente esos altos niveles de virus a nivel de la nasofaringe. Entonces sí, se está reportando en todo el mundo un incremento de la transmisibilidad de los contagios con la aparición de la cepa Delta, un mayor número de casos que ocurren también en vacunados, aunque es menor que en los no vacunados, pero no son los niveles de eficacia que logran las vacunas contra la enfermedad severa, contra la mortalidad. Entonces, son menores los niveles contra la transmisibilidad y menos con la cepa Delta. Entonces, por eso es que está ocurriendo un incremento de la transmisión, incluso en países que tienen alto por ciento de vacunación, pero no así las cifras de letalidad, donde la vacuna sigue siendo altamente efectiva, como se decía al inicio. Entonces, esto es lo que ocurre con el caso de la infección, de la transmisión, y lo que tú preguntabas de cómo esto se ha tenido en cuenta en el ajuste de los protocolos de tratamiento. Bueno, pues han cambiado los protocolos de tratamiento en Cuba, se ha priorizado los medicamentos que van dirigidos a evitar la severidad de la infección, los antiinflamatorios para las personas que realmente lo requieren, y para otras personas, bueno, se han tomado
otros procedimientos como los que decía ahorita, que por ejemplo los vacunados de bajo riesgo ya se ha evidenciado que no necesitan tratamiento, son ingresos en el hogar con una vigilancia intensiva sistemática. Esto también son medidas que se pueden ver como medidas transitorias hacia la normalidad, porque ya se está hablando también de que estos virus han llegado para quedarse y por lo tanto hay que ir transitando hacia protocolos de normalidad, y estos son los cambios que están ocurriendo en el protocolo. Y se seguirá usando el nasalferón en las personas para los que está indicado, que están a más riesgo y que tienen síntomas más severos, y se introducen nuevos medicamentos que también están en estudio. Nosotros continuamos, no se ha parado de realizar estudios clínicos con nuevos antivirales, no se ha parado los estudios clínicos con productos para estimular la inmunidad innata. El CGB325 es un antiviral que ya terminó fase 1, ahora debe ir a un fase 2-3. La vacuna CGB2020 para potenciar la inmunidad innata. Estos proyectos continúan, es decir, se le está dando ahora mayor prioridad en esta nueva situación, es decir, que la ciencia cubana sigue trabajando en la generación de nuevos productos, en la evaluación de los productos actuales, expandir el uso de estos productos. Por ejemplo, se conoce el caso del Bubinsa, los antiinflamatorios que inicialmente eran para las personas adultas, después se extendió hacia las embarazadas, se extendió hacia los adolescentes, hacia los niños más pequeños. Es decir, son ajustes que va teniendo el protocolo a partir de la experiencia que se acumula con los productos actuales, y también los ensayos clínicos, las investigaciones que continúan con los nuevos productos, incluso con los candidatos vacunales. Es decir, se sigue trabajando en nuevos candidatos vacunales. Hay proyectos que se han explicado con anterioridad, en los que seguimos trabajando, y también los candidatos vacunales que incluyen ya las secuencias de los mutantes. Es decir, todo esto se trabaja, y también las estrategias de vacunación con las vacunas actuales, que no son particularidades solo de Cuba, sino del mundo entero, que ya se habla, por ejemplo, de dosis de refuerzo a las vacunas. Bueno, esto también habrá que tenerlo en cuenta en Cuba en el futuro. No es el momento, porque la vacunación en Cuba ha sido más reciente, pero para el futuro son herramientas que todavía tenemos, que han demostrado la capacidad de poder seguir contribuyendo al control de la epidemia. Hoy volvamos a Matanzas, que ya tiene, gracias al esfuerzo de muchísimas personas, mejor situación sanitaria que hace un mes. Hoy se reportan 334 casos en la provincia, y en Cárdenas, uno de los municipios más afectados, apenas 7. No obstante, allí continúa una dura batalla para salvar vidas. Andy Jorge Blanco nos relata una historia como parte de la sección Contar el Epicentro. La terapia intensiva es como una cápsula dentro del hospital. No se siente el ruido del exterior ni se sabe qué sucede más allá de estas paredes. Nadie conoce si llueve, si afuera hace calor o frío, si cambió la estación del año o si la sirena de una ambulancia llegó chillando a la emergencia. Una terapia es hermética y fría. El manido olor a hospital se pierde. Parece que afuera el mundo se detiene, mientras aquí adentro 6 pacientes críticos con pronósticos reservados para la vida batallan constantemente para no morir. Es el Hospital Territorial de Cárdenas Julio Aristegui Villamil. La enfermera Marlene Bolaños Acosta tiene 51 años, de los cuales ha dedicado 31 a la enfermería. Cualquiera pudiera decir que es una veterana en estas lides, y es cierto, pero la pandemia ha pretendido burlarse hasta de la mismísima ciencia. Cualquiera pudiera decir que es una veterana en estas lides, y es cierto, pero la pandemia ha pretendido burlarse hasta de la mismísima ciencia. Ha puesto a prueba al mundo entero, a cada uno de nosotros. A Marlene, como a tantos, no la ha vencido. Por eso ella está aquí. Una y otra vez está aquí. Se ha quedado sin viernes, y lo poco que dormirá esta noche lo hará fuera de casa, en algún rincón de la zona roja. Te recomiendo que busques todo el texto. Se titula Tú luchas, pero te deprimes cuando alguien muere.
Vamos ahora a las principales noticias de la jornada. Hoy está de aniversario la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, más conocida por sus siglas OCLAE. Constituye una plataforma única para articular las luchas estudiantiles de nuestro continente. Son 55 años de dedicación y esfuerzo. Desde Cuba Debate los felicitamos. La Autoridad Regulatoria Cubana, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, autorizó este miércoles 11 de agosto el inicio de un ensayo clínico fase 2 con el candidato vacunal 6GB 2020 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Este fármaco tiene el propósito de estimular la respuesta inmunológica contra infecciones respiratorias agudas, incluidas las causadas por coronavirus. Se trata de un producto que se aplica por vía nasal y sublingual para estimular la inmunidad a nivel local, que es la entrada del virus al organismo. Si quiere conocer más detalles, puede encontrarlos en nuestro sitio www.cubadebate.co. Y ya tenemos otra preocupación encima. Se llama Fred y por ahora es una tormenta tropical. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informó que este evento hidrometeorológico representa un peligro potencial para las regiones oriental y central de nuestro país. Por ello, se estableció la fase informativa de la Defensa Civil para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila. En Cuba Debate daremos seguimiento a esta noticia, así que quédate conectado con nosotros. Y esta noche la televisión cubana estrena Con Filo, un espacio para poner en perspectiva con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Con Filo es una coproducción entre Cuba Debate, La Pupila Insomne y Elisa RT. Se transmitirá por Cubavisión los lunes, miércoles y viernes después de la telenovela, así que ya sabes, cuando los veas, déjanos saber qué te parece en los comentarios. Por hoy es todo, regresa mañana a las 3 del día.